Entonces eso es papayo, pues no, porque total tienes 5 conductores y le aplicas simplemente los conceptos que hemos visto la semana pasada y salió el problema, es muy simple. El tema es cuando cruza en diagonal. En alguna ocasión me tranquearon con un problema como ese. Entonces, tienes la línea de transmisión y la línea de control no pasa, digamos, no circula paralelo. Cuando cruza en forma perpendicular a la línea no hay problema. ¿Por qué? Porque no se induce nada, cero de inducción. Pero cuando pasas en forma diagonal, no cruces de manera diagonal, no en forma perpendicular, sino diagonal, allí sí se induce. Pero para calcular, digamos, la inducción tienes que emplear elementos finitos, son altas matemáticas, porque punto a punto se induce, ¿no? Entonces, ese sí es tranca. No, pero que yo lo que veo en los libros son papayadas, pues no. Pero, en fin, si les pongo eso no lo resuelve nadie, entonces todos jalados. Y como yo no quiero que sean jalados, sino que tengan el concepto, y si se les presenta el problema, ya lo resolverán cuando sean ingenieros, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. No lo tengo pensado todavía, entonces esta noche así lo debo pensar, porque debemos ir ya liquidando nuestro curso, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. La vez pasada nos quedamos en cierto punto. Vamos a compartir. Es igual que lineal, solo que el ángulo no más cambia. Tema. Ya no recorre ya distancia, sino ángulos no recorre. Ok. Bien, están viendo, digamos, semana 3, clase 3, ¿cierto? ¿Y ahorita en qué tema está? Sí, profe. Sí, ingeniero. Ya, ok, gracias. Esto lo habíamos avanzado. Lo que les estaba comentando es lo que les estaba comentando, qué es lo que sucede en la práctica. En la práctica, ustedes cuando terminen este curso deben estar seguros de los conceptos que estamos tratando de comprender, como es la transmisión. En el Perú, como les he comentado, siempre se maneja muchas veces, inclusive los negocios de electrificación o de ampliación de redes por cuestiones extras, digamos, ajenas a lo que se requiere, ¿no? Con decirles, para solamente graficar lo que les digo, por ejemplo, las regiones de Cajamarca, de Piura, Lambayeque, Tumbes, están al norte y está alimentado por líneas de 220 kV. Como les comenté en alguna ocasión, una línea sale de Lima a Chimbote y de 220 voltios y sigue hacia el norte en 220 kV, en 220.000 voltios. Pero la demanda de Piura, Lambayeque, después La Libertad, todo no supera, la demanda total, no superan los 500 MVA. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se decide, por no sé qué motivos, mandar una línea al norte con una capacidad de transmisión de 1400 MVA. La línea en sí de 220 está diseñada para 600. Entonces, si ustedes suman la potencia que podríamos mandar hacia el norte, son 2000 megavatios. Pero si toda la zona tiene 500, por estos tiempos, ¿para qué miércoles yo necesito tener ahí una capacidad de 200.000? Y en la práctica
esa demanda lo voy a tener todavía varios años. Yo no me explico esa vaina, no encuentro explicación. Lo que ocurre es que finalmente ese costo de esa nueva línea lo pagamos nosotros en nuestro recibo de luz, porque entra digamos, como un gasto del Perú que nos lo cargamos y tenemos que pagar por algo que no se necesita, ¿no? Como pueden ver, ¿qué sentido tiene, no? Mandar 1.400 MVA cuando la demanda es 500, ¿no? No hay lógica, ¿no? Pero así se maneja el Perú, pues, jóvenes. Entonces, ¿por qué el tema, digamos, en eléctrico? Porque en el eléctrico es fácil. Entonces, si fuera así, ¿por qué en la parte de saneamiento no se hace lo mismo? Cuando ustedes saben muy bien que, digamos, pues, no se actúa de la misma forma como se hace cuando las cosas son fáciles. Por ejemplo, en comunicaciones, ni hablar, pues, ¿no? Es una desgracia, ¿no? Ustedes lo sienten, lo viven, ahora más que nunca. Entonces, los conceptos relacionados con este tema también tienen que ser bastante asumidos y comprendidos por ustedes, ¿no? Entonces, como ven en la figura, en la lámina, para llevar, ¿no?, una determinada potencia, primero se debería analizar el consumo actual y futuro. Uno de los trabajos que siempre van a hacer en potencia 2 es justamente hacer este trabajo, ¿no? El ingeniero Koch, que lo conozco, siempre, digamos, da problemas prácticos a los jóvenes. Y bueno, normalmente él toma, creo que hasta ahora, porque siempre ha sido así, 10 puntos de trabajo y 10 puntos de teoría, ¿no? Examen por 10 puntos y 10 puntos de trabajo. Entonces, los alumnos tienen que hacer un buen trabajo porque él sí es bastante riguroso, ¿no? Bastante riguroso, ¿no? Como les dije en algún momento en la clase, cuando ustedes pasen la potencia 2, traten de hacer grupos, los que se conocen acá. De seguro que va a ser muy fácil porque ustedes tienen buen entrenamiento que han hecho por ustedes mismos en este curso. Entonces, eso no quita, pues, si quieren, con los otros jóvenes también, no está mal, pero yo, ¿dónde voy? Donde me faciliten la vida, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en una ocasión? Un joven viene, bueno, como siempre, yo trato, pues, de ser bien simplón, ¿no? Cuando explico en algunas ocasiones, y a veces me pongo rígido y a veces me pongo muy simple. Entonces, como ustedes comprenderán, y eso les he dicho muchas veces, cuando quiero saber la carga futura, lo único que tengo es el estimado de los años anteriores y luego después uso mi teoría de mínimos cuadrados y lo extrapolo hacia los años que uno quiere y después le aplico un intervalo de confianza, como ustedes lo saben hacer en estadística. Entonces, y eso ustedes lo entienden perfecto, ¿no? El profesor Koch a un joven, o mejor dicho a un grupo, les había dado un trabajo. A ver, ustedes determínenme la carga futura, creo que era de Chincha o de Cañete, por aquí del sur. Entonces él le dio los datos preliminares, los planos, le dio algunos, digamos, datos preliminares, y bueno, pues, ¿no? Entonces ellos se averiguaron, de alguna forma los jóvenes, cuál era la demanda que habían tenido los años anteriores. Entonces, ni corto ni perezoso, extrapolaron, ¿no? Y bueno, pues presentaron el trabajo al ingeniero Koch con todo su volumen, ¿no? El ingeniero Koch les tiró en la cabeza: esto no sirve para nada, ¡pam! Lo botó, 0. Pues. Entonces viene el joven y me dice, con justa razón, me dice: mire, ingeniero, nosotros hemos aplicado lo que usted nos ha enseñado, nos han puesto así. Ah, bueno, pues le digo, lo que yo les he dicho, en realidad, usted tiene razón, pero no les he dicho completo. ¿Por qué? Porque lo que les he dicho simplemente es extrapolar la demanda histórica
hacia el futuro. Pero ustedes lo que debían haber averiguado es que cómo se va a mover en el futuro esa gente, ¿no?, que está en ese lugar. Ustedes, para extrapolar, para que sean profesionales, si bien es cierto que yo a veces soy simplón para explicarles, para que ustedes entiendan el concepto, nada más que como concepto, pero ustedes tenían pues que hacer un estudio del mercado que ustedes están analizando. Y eso significa que ustedes tenían que haber visto, primero, a ver, vas a INE. Antes la gente era así, eran, y sigue con esa tendencia de crecimiento, o sea, achatado, ¿no? Porque puede ser que antes en Chincha había, pues, digamos, aumentaba la gente más rápido porque había más hijos, ¿no? Por decirte, antes cada familia tenía, pues, los negritos ahí, 5, 6, 8 hijos, y ahora como todos están cruzaditos, ya no hay tanto, ¿no?, sino 2 o 3, y cuando uno mira hacia el futuro, la población no tiene el ritmo de crecimiento que tenía antes, sino tiene un porcentaje de crecimiento menor. Entonces, pues, le digo, tú debías haber pensado eso. Yo digo a veces cosas muy simples, pero en la práctica, cuando uno es ingeniero, no va a extrapolar de esa forma porque pierdes. Tú tienes que ver, de repente, pues ese pueblo va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque crecen muy poco y además migran, ¿no? Y también tienes que ver eso, si realmente la población está sostenido o está variando, si tiene una varianza. Y después tienes que hacer otros análisis. No es lo mismo la demanda de antes, porque antes nosotros con un televisor, poníamos ese televisor con, digamos, analógico, que pesaba un montón y jalaba pues 350, 400 watts. Pero en estos tiempos, ¿no?, los televisores de 32 pulgadas, de esa manera, pues te consumen 20 watts, 30 watts, ¿no? Dependiendo de la tecnología que usen. Entonces, si tú ves que la gente va al recambio, entonces la demanda va a disminuir, no es que va a aumentar, digamos. Entonces, ya pues, ¿no? Entonces, ellos se quejaron, pues, tú dile al ingeniero que yo te enseñaba así, pues, no, total, él me estima bastante. Entonces, para que te dé otra oportunidad. Entonces, ya le dé otra oportunidad, pues, a los jóvenes. Porque Coca es buena gente, ¿no? Entonces, ojo, que hay cosas que a veces les digo que así bastante simple para que ustedes lo entiendan, pero en la vida real ustedes, pues, traten de pensar un poquito más allá. Ese es el mensaje. Un poquito más allá, ¿qué más habría?, ¿no? Por ejemplo, pueden haber muchos ancianos, ¿no?, que no hay jóvenes. Por ejemplo, en INE se sabe eso, ¿no? No se olviden que los regiones, mejor dicho, nosotros estamos divididos en costa, sierra y selva, ¿no es cierto? Es las regiones del Perú. Si ustedes hacen un análisis, los de la sierra han migrado a ambos lados. O sea, es decir, en la sierra ha disminuido la gente y ha aumentado en el norte, perdón, en la costa y en la selva. Ha ocurrido esos hechos últimamente. Porque como saben, si no tienes pues cómo sobrevivir, vienes a Lima, buscas tu chocita por ahí y te pones a vender helados, ¿no? Entonces, por lo menos, y ese es un problema social. La gente dice, por ejemplo, que aquí en el Perú todo el mundo vive bien. No vive bien, sino vive con las justas vendiendo su helado, ¿no? Y eso significa, pues, maltrato, porque deberían tener un trabajo digno, ¿no? Entonces, como les menciono, tienen que hacer, cuando hacen una extrapolación, considerar varianzas, qué cosa pueden ver, y eso está en la genialidad de ustedes, ¿no? ¿Qué más pueden haber? Por ejemplo, puede afectar la variabilidad, ¿no? Que que hayan cerrado fábricas, por ejemplo, ¿no? Entonces los jóvenes no encuentran dónde trabajar y se quieren casar y se tienen que mudar, por ejemplo, a Ucayali, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, así ocurre, ¿no? Se van al lugar que más le conviene, entonces no hay jóvenes, hay poblados que se han desaparecido. Yo me acuerdo mucho que antes yo iba desde joven a Mantaro y a veces me iba en ómnibus, ¿no? Porque hay de Pampas a Colcabamba
perdón, ómnibus, no, en camioneta. Y a la mitad, más o menos, siempre nos parábamos en un restaurante donde teníamos caldo de cabeza y caldo de carnero. Pucha, qué rico carne, ¿no? Ustedes no sé si habrán comido esas cosas. Pero, por ejemplo, si ustedes migran, tendrían que ir al centro del Perú, a Jauja, por ejemplo, les recomiendo para ver la laguna Yanganuco. No, ¿cuál es la laguna ahí? No me acuerdo. Yanganuco creo que está en... Paca. Laguna de Paca. Laguna de Paca, ya. Entonces, van a comer por 4 soles como nunca han comido. Qué rica comida, ¿no? Entonces, por ese tránsito había pues un lugar donde comíamos y ahora ya no hay. No existe, porque he pasado estos últimos años por ahí varias veces por la línea Mantaro-Cochabamba. No hay, todas están cayéndose las casas, ¿no? Entonces significa que han migrado pues de allí, ¿no? Entonces, mucho ojo que cuando ustedes realicen alguna proyección de cualquier cosa, sobre cualquier tema, denle un poco más, ¿no? No se queden como a veces uno simplifica las cosas, ¿no? Yo al menos simplifico para que entiendan que son jóvenes, ¿no? Bueno, entonces, una consulta. Si por ejemplo, yo hago mi proyección de poblacional, pero por ejemplo, ocurre una tragedia, no sé, un terremoto o un aluvión, ¿no? Claro. Y la gente va a empezar a migrar por ese aluvión, pero yo ya hice mi proyección, entonces variaría todo nuevamente. O sea, claro. Tienes que hacer ¿cómo le llaman esto? Una reformulación de tu proyecto, ¿no? Cuando ocurren esos desastres, ¿no? Que estamos llanos siempre, nosotros, la naturaleza siempre nos domina. Nosotros creemos que dominamos, ¿no? Que no dominamos nada, ¿no? Pero en ese caso tienes que reformular tu proyecto para que esté acorde a las circunstancias, ¿no? De Ica supongo que han migrado muchos, ¿no? Porque se acuerdan en la última vez hubo buen terremoto y allí, digamos, hubo reconstrucción, se tiraron la plata. ¿Se acuerdan ustedes o no? Hasta el señor de Duren creo que estaba la iglesia estaba fregada, creo que lo han arreglado ya, ¿no? Claro, el terremoto del 2007, 2008 en Tambo de Mora, en Chincha. Sí. Entonces, ustedes saben que lamentablemente que es así, ¿no? Entonces, aquí la corrupción es que jode mucho, ¿no? Si, digamos, cortan la cabeza a los primeros corruptos, se acabó la corrupción. Deberíamos llegar a eso, ¿no? Que es San José ni cosa por el estilo, porque está de por medio de los 30 millones de peruanos, ¿no? Entonces así, imagínense ustedes verán pues que cuando ocurren esas cosas, les va a gustar ser peruano ganando pues 20,000 per cápita, 30,000 al otro año, después de muchos años, $50,000 per cápita, no estamos hablando del gobierno, nada, ¿no? Entonces, así vivimos felices y acá tenemos muchos recursos. Perú es un lugar que todos viven en automático, no necesitamos políticos. Bueno, entonces, el tema anda mirando el consumo de carga. Entonces, vean, y luego, a partir de allí, es lo que determina el punto de transmisión de la línea, cuánta longitud tiene la línea, y en base a eso ustedes determinan la potencia a transmitir, pero no tienen que hacerlo jamás pues a lo que está en la demanda actual, ¿no? Normalmente eso se diseña para 10 años como mínimo, ¿no? Una línea no se hace pues de la noche a la mañana. Normalmente cuando se trata de líneas grandes se pone una terna y se deja listo para otra terna al costado, cosa que si crece pues descomunalmente, ¿no? Entonces se le agrega la otra línea, ¿no? Entonces se hace. Sí, adelante. Profesor, quería preguntarle, o sea, la predicción de la demanda se hace básicamente con la población.
También estaba pensando, ¿qué pasa si abren alguna industria, ¿no? Alguna mina de repente, ¿no? Exacto. Ya, bueno, buena tu pregunta. Cuando ustedes realicen, por ejemplo, en la proyección anual de determinación de centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales solares, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes hacen una proyección, primero, poblacional. Eso es, para empezar, tienes la base, tienes el histórico anual, cuánta gente hemos estado creciendo, cuánto era la industria, haces tu demanda, digamos, a partir de la histórica haces la demanda futura. Pero sabes que va a entrar una minera tal año, entonces ahí haces un salto en ese año, haces un salto, ¿no? ¿Cuánto va a meter en megavatios? Va a meter 500 megavatios esa minera. Haces un salto para considerarlo dentro de tu producción de la demanda. Es decir, tu curva, un salto y sigues. De esa forma se hace. ¿Ok? Ok, profesor. Otra pregunta más, profesor. Mencionó el Mantaro, cuando dijo que a veces lo visitaba. Ingeniero, el Mantaro tiene su campamento, ¿cierto? Y está recontra aislado para llegar allá. Ingeniero, y solamente así como una curiosidad, ¿cómo será trabajar ingeniero así, no? Alejado de todo, ¿no? O sea, bueno, pero se acostumbrará, ¿no? se Con el acostumbra, tiempo. ¿no? Hay gente allí que se va a jubilar. Creo que hay 2 ingenieros que han sido mis alumnos, inclusive. Por eso es cuando llego, profe, ¿qué tal? Que por acá me cuentan sus casos, me cuentan, y por eso que el tema de la CUTRA que hicieron con Electro Perú y esta empresa, con Odenich, ¿te acuerdas que esa empresa? El que tiene Luz del Sur ahorita, que lo han comprado los chinos. Ahí me comentaron cómo había sido eso, ¿no? De la Chalco, bueno, se me ha ido de la mente. Bueno, lo cierto es que, ¿cómo? ¿Chinalco? Chinalco, creo que es, No. Chinalco es de Ejerca. Ah, Chagya. Chaglia, ya. ¿Cómo es este tema? Bueno, hay casos en los cuales el Perú ganó y hay casos que ha perdido. Entonces, por eso que el tema es el siguiente, ¿no? Hay que tener como concepto lo que les voy a decir. Cuando cualquiera de ustedes hace un negocio, pone en riesgo sus ahorros, capital. Nadie le garantiza nada. Si ganaste, en buena hora, y si perdiste, en buena hora para el Estado. Ustedes ganan, están felices, pierden, tristes, ¿no? Pero las empresas, a través del lobby, de la coima, dicen, no, bueno, yo voy a traer, por decirles, $100 millones, pero ¿quién me garantiza? ¿No? Conchudos, ¿no? Es así trabajan todas las empresas. Aquí, en Perú, así es, pero en otros países eso no sucede. Es tu riesgo. Nosotros te damos todas las facilidades, lo que quieras, pero es tu riesgo. Y aquí el negocio es bueno. Si quieres arriesgar, arriba tu plata. Si no, anda a otro sitio. Pero aquí en Perú no. Entonces Alan García le dice, ya, yo te voy a asegurar. Pero ¿cómo te aseguras? Me dice, ¿no? Entonces le dice él, ya, yo te voy a comprar la energía. Mantaro te va a comprar tu energía que produces a $60 el megavatio hora. ¿Está bien? Entonces, sea cual fuere, $60 el megavatio hora. Ok, pero el Estado le está garantizando su inversión. ¿A quién miércoles el Estado garantiza la inversión si no hay coima a alguien, digamos? Esos son jugadas de alto nivel. Ya, bueno, se dio toda esa vaina. Comenzaron a operar Chaglia y el costo del megavatio hora bajó. Creo que ese cuento ya les he contado hace rato, de que en este momento estaba por los $30, $50, $30, que me acuerdo, $30 el megavatio hora para libre, no libre, para los clientes libres y para nosotros como regulados estaba más inclusive.
está más de los 30. Entonces nosotros pagamos más siendo regulados que los libres, que si fuéramos libres pagaríamos menos. Pero como a nosotros nos regulan cada 4 años, entonces pagamos más. Entonces ese Chagya vende, Electroperú le compra a $60 el megawatt hora ahora, y Electroperú vende esos megavatios que está comprando a $30. ¿Por qué? Porque así han hecho su coima. ¿Ustedes qué les parece? La verdad que es algo triste, ingeniero. Claro. Algo triste, en verdad. Yo lo escuché también y no sabía tanto de la profundidad, no comprendía. Ahora que entiendo un poco el precio del megawatt hora, más o menos yo lo puedo comprender. Ingeniero, ¿y eso no se vence? ¿No hay quien lo puede...? ¿O ya el contrato sigue? Ese es un contrato ley, pues, un contrato ley por los contratos que tú firmas, contrato ley, porque el Estado se comprometió a garantizar su inversión. ¿Y cómo garantiza su inversión? Con la compra de su producto que produce, ¿no? Y, o sea, ¿cuánto tiempo dura? ¿Es una concesión? Algo la duración no lo sé, porque debería ser hasta un determinado tiempo, y de ahí a retornar al Estado. Por ejemplo, ¿no? Hoy día hemos conversado largo con los de Electrocayali. Ellos me dicen que eso es un negocio para ustedes también, porque aquí ahora vamos a avanzar. Bueno, les voy a contar lo que me he enterado. Ya. Mira, como falta que el Estado invierta, digamos, en generación, eso les dije siempre, en algunos lugares aislados o lejanos, porque invierte, pero para lo facilito. Entonces, y los privados van a lo facilito. No es que se van a meter a donde pierden, eso no. Entonces Electrocayali tiene que atender unas demandas, pero tampoco puede porque el Estado no le da plata para el grupo electrógeno. Entonces convocaron a ver quién podría suministrar energía, pues, eólica o digamos solar, y se presentó una empresa. Le dijo, bueno, yo te voy a vender, y le está vendiendo a Electrocayali. Entonces han hecho un contrato que le pagan, le han dicho, te garantizamos comprar, ya te compro, pero después de un determinado año pasa a Electrocayali. Así han hecho el contrato. Y dice que ya van por los 5 años, le falta 10 años a esta empresa, que cuando cumple los 15 años, esa empresa que está apoyando, digamos, a dar energía a no, ya lo voy a saber pronto aquí, porque ahorita no lo sé, sino me dijo, nos comentaron nomás en términos generales. Creo que está en series, no sé dónde me dijo. Bueno, ahí debo tener la grabación. Entonces, luego de 15 años, esa central va a pasar a Electrocayali. Entonces, es un buen negocio, no es buen negocio. Creo que los de Ucayali han hecho su negocio ahí bueno, ¿no? Entonces, esas cosas son los que tenemos que hacer, cosas abiertas, cosas que nos convengan, ¿no? Ya, yo te garantizo tu inversión ya, porque nadie te va a comprar, porque ellos son los que distribuyen, ellos no pueden distribuir. Tú instala, pero no me vas a, pues, cobrar para toda la vida, sino te pagamos tu inversión y luego pasa a nosotros, y después de una demanda. ¿Está bien o no? Sí, han atracado, dice que ya pronto va a pasar. A mí me parece correcto, ¿no? Así debería ser, Chacra, ¿no? Ya, te pagamos, pero después la central mía, pues, pero no para toda la vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, de que si alguien quiere hacer negocios buenos, se puede hacer. Lo que pasa es que la corrupción es la que, joder, como son los contratos son, digamos que nadie lo conoce, estaban con 4 llaves, esperamos que Castillo se sincere y salga los contratos, ahí veremos, creo que ojalá que lo haga, ahí veremos pues quiénes han hecho tremendos negociados, ¿no? Deben haber, pero para llorar, ¿no? Ingeniero, lo de Chagya es de los peores, ingeniero, es como que tú tienes que comprarle a alguien a 10 y tú lo tienes que vender a 5. Exacto, eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, ingeniero, pues, o sea, eso, pero no sale mucho a la luz, ingeniero. Yo lo he escuchado, sí lo he escuchado hace como 4 años, pero 3 años.
pero ahí no entendía nada. Y ahorita sí comprendo un poco más. Ya, Y o pero sea, es- nadie lo menciona, ingeniero, ¿no? O sea, bueno, en la comunidad de electricidad, en las conferencias, nadie lo dice nada. O sea, claro, pero eso pues no le conviene a la prensa. A ver, la prensa, ¿qué le va a convenir al comercio? Pues publicar, no hay, no, tiene que hacer un periódico de por allí chiquito, ¿no? Que nadie le hace caso, ¿no? Entonces, ese es el terrorismo, ingeniero, contra los propios peruanos. claro, estamos de acuerdo. Yo debo tener eso me lo comentaron en Mantaro. Entonces de ahí eh, me pasaron sitios web donde estaba el tema de Chaglia, pero no sé si lo tendré por acá. Bueno, eso no está en ninguna, no lo saben pocos, ¿no? Y todo el mundo calla, pues. Son grandes negocios. Bueno, sigamos. Eso es lo que... bueno, pero también hay casos, digamos que el Estado, bueno, en este caso, los que hicieron el negocio fueron pues unos caídos, ¿no? De falta. Porque hubieron negocios de gente, de otros ingenieros muchos años atrás que hicieron un buen negocio. Por ejemplo, les he comentado de la tubería, ¿no? De Cusco Lima, ¿no? De gas. Entonces, el que construyó la línea de la tubería dijo, bueno, yo voy a traer gas, pero ¿quién me lo compra? ¿No? Entonces, para garantizar, igual que siempre, ¿no? Garantizar. Y Etevenza, que era del Estado, le dijo, yo te compro todo el gas, porque es una central térmica. Entonces, ya pues, así fue. Ya, yo te compro todo el gas y no vas a perder. Y cuando llega la tubería Lima, hubo pues el famoso, el año 2004, la famosa cura del silencio, porque ese es otro detalle que ustedes, lo que pasa es que ustedes no investigan mucho. Traten de investigar los temas que les digo para que se den cuenta que lo que les estoy diciendo, pues acá hay una podredumbre total. Entonces, en ese momento nosotros, en esos años estábamos creciendo bien, entonces se necesitaban centrales nuevas. Y nadie decía nada, ni el ministerio, ni Ocenermin, ni el COES, nadie decía, oye, hay que hacer nuevas centrales. Todo el mundo calladito. La demanda crecía y crecía, y ya estábamos en el 2002 más o menos, y para el 2004 la oferta era menor que la demanda, iba a ser menor que la demanda. Entonces ahí sacaron una famosa ley, ¿no? En el ministerio, para que cualquiera haga central térmica, y lo hicieron aquí pues Calpa, ¿no? A 60 kilómetros al sur, en Chilca, ¿no? Yo hago la central, ya, a ciclo simple. ¿Y de dónde taco el gas? Entonces, en ese momento, Etevenza le vende el gas a ellos. O sea, el bloque de gas que debía comprarles Etevenza, al quien hizo la tubería, le compra y le dice, bueno, pues yo compré a 1, te lo vendo a 5, digamos, en dólares, vamos a hablar, ¿no? Entonces, allí ganó Etevenza, ¿no? Era del Estado. Él, digamos, había garantizado 1, pero a Chilca le vende a 5, se ganó plata. Pero perdió el Perú. ¿Por qué? Porque cuando entra a Calpa, en el sur, porque hay un bloque muy grande ahí en Chilca de energía, utilizando gas de camisea, 3 centrales ahí, Inge. instalan centrales a ciclo simple. Y de acuerdo a la teoría que ustedes han estudiado, en teoría,
de acuerdo al ciclo de Carnot, ¿se acuerdan? La eficiencia llega a ser el 30%, ¿no es cierto? Entonces quemas 100 y realmente pues lo único que sirve es 30, ¿no? Y eso fue también un crimen, ¿no? Porque todo el mundo piteamos, ¿por qué miércoles tendrías que poner ciclo simple cuando ustedes ahora en este curso han visto que ciclo combinado, con el ciclo combinado aprovechas el 60% de la energía que te da, pues, en este caso el gas, ¿no? Entonces, ¿y por qué se instala? Porque justamente se le da libertad, porque todo el mundo cayó para que justificar, digamos, indebidamente de que no teníamos otra opción y que tenía que meterse el gas así. Ahora ya lo han puesto a ciclo combinado, pero muchos años hemos estado perdiendo gas y ahorita no hay gas. Ese es otro tema, porque como ustedes saben, Lima no va a tener gas nunca, creo yo. O sea que lo poco que viene ya se está terminando. Y en estos últimos años han hecho otro negociado, porque en el sur a alguien se le ocurrió hacer una central térmica, bueno, pues no hay a gas. ¿Y de dónde vamos a sacar el gas? De Camisea. Pero si ya se nos está terminando para los peruanos el gas, como miércoles yo tengo que hacer un contrato con una central, digamos, térmica, que no me sirve para nada, porque en este momento no tenemos gas para muchos años más. Miren cómo es las cosas. Lo que pasa es que ustedes son bastante jóvenes y no están metidos en este tema. Así como nosotros hemos, pues, boca a boca, ¿no? Ido, o por escribir, haciendo ver estas cosas, en la práctica hemos estado cerrados. Nadie te hace caso. Tú puedes denunciar, pero queda ahí porque son grupos de poder los que manejaban. Siguen manejando todavía, ¿no? Ese es el Perú. Por eso es que el gas que tenemos es el más caro del mundo. Y tu vecino, nuestro vecino, Bolivia, a 15 soles el balón de gas. Y nosotros, ahorita debemos andar en 50, supongo. Ingeniero, ahorita sí, el gas está como 48, así está. Acá en Pucallpa está 51. Ah, su madre. Sí, acá en Pucallpa está 51. La gente acá, la mayoría, cocina en leña. Acá la realidades, hay realidades bien distintas. O sea, en la misma ciudad es como que bonito, ¿no? Pero bueno, pues se aprovecha, pero también pues hay que ver la deforestación, ¿no? Sí, pero ese es el otro tema, ¿no? Porque como ustedes saben, a veces hay canales, ¿no?, de regadío que están a media altura, ¿no? Y cuando crece arbolito se está pues ahí caminando bien, pero comienzan a cortar los arbolitos, se comienza a desmoronar toda digamos, los canales y no hay agua. Todo es un problema acá. ¿Por qué? Porque la gente vive pues lo que tiene que vivir el día a día, ¿no? No hay una planificación. Ojalá que nosotros en estos tiempos planifiquemos todos y crezcamos rapidísimo. Perú en menos de 20 años está arriba, porque tenemos todo para triunfar, todo tenemos para triunfar. Tenemos comida, tenemos inteligencia, en ustedes esperanzamos mucho esto, y luego tenemos ganas de trabajar. Todo el mundo trabaja. Los que roban son los de arriba. ¿Quiénes los de abajo? Pues les roban un reloj, están en la cárcel, les roban millones y hasta ahora no venden la cárcel a nadie. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a terminar porque si no ya una hora estamos ahí, no hemos avanzado nada. Bueno, pero a veces es bueno conversar esto porque creo que lo más importante de este curso ya lo han practicado, lo han asimilado en cierta forma, ¿no? Lo importante fue el conocer el manejo de Kirchhoff y Ohm, y después manejar programas y un poco de flujo de carga, y seguramente que lo han sufrido, pero probablemente todos han cumplido, por lo menos más allá de lo que uno espera. Y estos temas son bastante simples, ¿no? No es, pero a veces también es bueno conversar
con alguien que sepa, pues, porque yo no sé si los profesores les contarán cuentos, ¿no? Porque cuando no vives el ambiente no tienes nada que contar, pues todo está feliz, ¿no? Pero la verdad es, yo puedo contar de muchas otras cosas. Por ejemplo, un tema muy, muy importante, por eso que les decía a ustedes que estudian una profesión como segunda especialización, ingeniería de tratamientos de agua. En el Perú, en Perú no hablamos de Perú. El Perú está hecho un desastre. En Lima, creo que tenemos alrededor de 20 plantas de tratamiento de aguas residuales. Alrededor de 20, que están localizadas por Ñaña, están localizadas por Puente Piedra, casi a todos he visitado. Pero les aseguro, ninguno trabaja de acuerdo a lo especificado, ninguno. O sea, si han sido diseñados para tratar 4 metros cúbicos por segundo, 3 metros cúbicos por segundo, trabajan depurando menos de lo que al cual está, menos de la mitad de lo cual está diseñado. Pues de 5 ya están trabajando a 2. El resto va hacia la playa por tuberías, ¿no? Cuando eso pues no debería suceder. Pero ¿por qué es así? Porque allí ya es la incapacidad de los funcionarios de Sedapal, ¿no? Nunca dan pie en bola, ¿no? Nunca dan. Los únicos que operan bien son los que están concesionados, ¿no? ¿Por qué? Porque cobran, pues, ¿no? Y uno vigila que estén caminando bien, pero los propios, ninguno, porque, como les menciono, he entrado prácticamente de los 20, habré entrado pues a 15 por lo menos. Les faltan muchas cosas, ¿no? Y ahí tengo bastantes amigos, muy buenos amigos, y a veces nos vamos a hacer visitas, voy a visitarlo, pues me comentan y me dicen, a ver, ¿qué hacemos? A veces les doy ideas y a veces no, pues no. Por ejemplo, la vez pasada fui a San Juan, entonces y le digo, ¿qué están haciendo acá? Y le están metiendo oro, digamos, cloro al agua que va al mar. No se supone que ya no debes meterle cloro al agua que va al mar, porque ya está tratado, ya le has sacado toda la basura. No, me dice, así nos han recomendado. ¿Y quién miércoles te recomienda de que para que vaya al mar tienen que echarle cloro? No, dice que para que se vaya inerte. Pero se supone que ya lo has puesto inerte, le digo. No, es que falta hacer el tratamiento. Le digo, pues, están jodidos. ¿Y cómo están haciendo con la arana? Están metiendo. Entonces, ¿están jodiendo el mar? Sí, estamos jodiendo el mar. Entonces, ¿por qué? Porque como ustedes saben, el agua residual lleva arena, ¿no? Y la arena, digamos, antes de tirarlo el agua al mar, tienes que sacarlo, porque tienes que meter agua nada más. Es como el río, en el río llega agua nada más. Pero en este caso deben estar fregando toda la playa, ¿no? de San Juan, ¿no? La parte de San Juan. Pero eso no sale. En cambio, nosotros, lo que hicimos la chira aquí en Chorrillos, igual pues iban al mar, toda la playa de la Costa Verde, estaba lleno de caca, porque estaba pues entrando agua al mar, ¿no? Por eso que cuando iban, algunos salían con sarna, nadie se daba cuenta de esa cosa. Ahora no, ahora está bonito porque ya estamos tratando todo el agua, ¿no? Lo terminamos esa planta y está funcionando bien, hasta ahora está funcionando bien. Creo que es la única que funciona al margen del norte, ¿no? Entonces, ese es un buen trabajo y por otro lado es la incapacidad, porque cuando quieren privatizar dicen, no, que va a subir el agua, pero en realidad nosotros pagamos el agua más cara del mundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos que asumir todo lo que te estoy comentando, mucho más todavía. Eso es para sentarnos a una charla de café, ya cuando egresen, nos vamos a una charla de café, como ya pueden salir, por lo menos yo sí me voy de reuniones, anoche estaba en una reunión esta noche, hablando de tonterías de la vida, ¿no? Nos sentamos a conversar ahí de todo, a contarles el cuento. Bueno, entonces cuando hay viento, como pueden ver en la pizarra, cuanto mayor es la velocidad del viento, nosotros podemos transmitir mayor cantidad de corriente, ¿no? Es decir, dependiendo, ¿no? de la
de la velocidad del viento, podemos llevar más corriente. Como les dije la vez pasada, si la corriente es transversal, friega el sistema, ¿no? Friega la línea, entonces hace un pandeo constante, y hay zonas que son así, y como que hay zonas cuando uno va o instala la línea más o menos a mitad de la falda de los cerros, ustedes difícilmente van a encontrar, digamos, líneas que están en la punta del cerro, en la punta de los Andes. Eso no existe. Bueno, así lo diseñaron en un principio los canadienses para la línea Mantaro-Socabaya. Lo hicieron pensando que Perú tenía, pues, baja altura, y como allá no hay altura, instalaron torres y que después comenzaron a reventar por los rayos, ¿no? Entonces lo tuvieron que poner al costado de los cerros, porque los cerros son como una pantalla que protege de rayos a la línea de transmisión. Entonces, cuando va a través del valle, se refrigera, ¿no? Y cuando va, también cuando le cae en forma perpendicular, también refrigera, siempre refrigera el viento, pero cuando le cae en forma perpendicular, el daño que hace a la línea es básicamente en el lugar donde están, pues, los aisladores, ¿no? Con tanto vaivén se van rompiendo los hilos y tienes que cambiarlo periódicamente. Bueno, ese es un tema de línea de transmisión. Ahora, aquí, como les mencioné, el ángulo del viento también, eso ya lo hablamos cuando es diferente ángulos, ¿no? Porque a veces, pues, va en perpendicular, a veces en un ángulo, a veces en forma lateral. Me acuerdo, bueno, les cuento un caso que me ocurrió a mí cuando estábamos diseñando la planta de tratamiento de aguas residuales de Cusco, ¿no? Entonces, hubo y eso es un tema que ustedes tenganlo presente siempre. Ustedes van a ser siempre personas que van a querer a dar servicio, ¿no? Mi mente, no sé cómo será de ustedes, para mí primero es el ser humano. O sea, si una persona, digamos, está en la punta del cerro, a él debo darle energía, agua, luz, servicios básicos, porque él es peruano como yo. Pero como ustedes ven, la gente lo que hace es económico, no es económico. Si no es económico no les da, digamos, los medios básicos. Eso para mí es discriminación total, y eso no debe existir. No sé cómo pensarán ustedes, pero yo tengo esa forma de pensar. Entonces, bajo ese hecho, tampoco debo yo, digamos, maltratar a las personas que están en el lugar, ¿no? Y cuando estábamos haciendo la planta de tratamiento, entonces nos sentamos con el ambientalista. Entonces el ambientalista, pues, se opone a todo, ¿no? Porque por él no debíamos hacer una casa más. ¿Por qué? Porque siempre hay un espacio menor para los animalitos, para la cucaracha, para todo eso. Entonces presenta ella su informe y dice, bueno, nosotros no podemos hacer esta planta. ¿Por qué? Porque el aire viene de esta punta y se va hacia las casas que estaban ahí al frente de San Jerónimo. Unas discusiones horas y horas, que ella, pues, defendía a la población, no, que si hacíamos la planta iba a apestar, pues no la planta, iba a botar malos olores a los vecinos, y está bien, con justa razón. Digamos, esos temas van a estar siempre controversiales con ustedes van a querer hacer y siempre se van a oponer. Entonces habla, grita, todo. Entonces yo le digo, mira, doctor, le digo, ¿sabe qué? ¿De cuándo acá el viento va de punta a punta? El viento no va de punta a punta, normalmente va en el valle. Si usted se planta en algún sitio,
no va a sentir pues que el aire viene de una punta, pasa por debajo, por el valle y se va hacia la otra punta. Usted, por iniciativa propia, debe saber que el aire circula a través del valle. Entonces, como usted ve, aquí tenemos pues carretera, tenemos líneas de transmisión que deben estar bien, y la población no se va a ver afectada con los posibles malos olores que pueda emitir esta planta. Y no solamente eso, sino que nosotros estamos diseñando de tal forma que vamos a mitigar los malos olores. Vamos a sacar olor a rosa, si gustan, porque eso puede hacerse. Se captura toda la pestilencia y, digamos, se pasa por filtros naturales y si quiere le saca olor a rosa. No, bueno, eso no es tan cierto, pero así le dije, ¿no? Ya pues se cayó sus cuestionamientos, aprobamos y dimos marcha al proyecto. Entonces ustedes, como jóvenes que son, entiendan esas cosas. No sé cuál será su posición final, porque cada uno va a tomar partido cuando sale de acá, ¿no? Ya, no me importa que la otra persona tenga agua, no, lo que me interesa es que mi empresa gane dinero. Si lo piensan así, no, tampoco estamos en contra de esa posición, porque cada uno abraza lo que uno quiere, ¿no? Entonces, pero mi posición, lo que les acabo de señalar es esa, ¿no? Que si no le doy lo que, digamos, normalmente tenemos los servicios básicos nosotros, significa que yo estoy discriminando, ¿no? Y si todo el mundo dice no hay que discriminar y somos los primeros, por cuestiones económicas, no darle lo que se merecen a cualquier poblador, creo que así obramos mal. Ese hecho ustedes lo van a sentir, porque si van a trabajar en una distribuidora, el Estado no les va a dar plata. ¿Por qué? Porque darle luz a tal lugar no es conveniente y tampoco van a tener todo el día como nosotros por lo menos en Lima tenemos, porque van a estar pues con grupos electrógenos y los grupos electrógenos normalmente consumen petróleo o gasolina, no sé cuál utilizarán, porque por ahí andan los precios, creo. Entonces, obviamente, ¿no? Le van a dar 2 horas para que carguen su celular nada más, y si su celular es medio maleta, se va a descargar en 1 hora, ¿no? Entonces, eso es la posición que ustedes finalmente van a tener que decidir de acuerdo a que ustedes vengan. Ojalá que sean socialistas, no en el sentido político, sino en el aspecto social, sería bueno para todos. Ingeniero, un pequeño punto de vista, porfa. Ingeniero, yo he escuchado esto y también le consulté. Hace unos meses, en la pandemia, dieron una conferencia de mercados eléctricos y yo me metí, pues, ¿no? Y entonces ahí el que estaba exponiendo dijo que, y debe ser cierto, ¿no? Tiene sentido. O sea que si tú eres una distribuidora o generadora, tú no podías tener una generadora y a la vez transmisora, una empresa, ¿no? Claro. En los dos sectores. Porque tú podrías coludirte, ¿no? Con la generación, decir, ¿sabes qué? O no voy a vender hoy día para que suban los precios, ¿no? No hay electricidad, entonces suben los precios. Una cosa así, ¿no? Te confabulas, porque tienes ambas partes, ¿no? Y entonces el ingeniero que exponía dijo, ¿no? Que en el Perú, en él, por ejemplo, y Luz del Sur tienen generación. O sea, están, digamos que, violando la ley, por así decirlo, ¿no? Pero han encontrado un vacío legal de que no directamente, ¿no? Sino que en él pertenece a un grupo, un tercer grupo, y ese tercer grupo tiene una generación y tiene en él como distribución, por ejemplo. Y como que ahí pasa piola, ¿no? Pero en el trasfondo está incumpliendo, ¿no? Si lo vemos así, las cosas como son. Entonces ahora mi pregunta viene, ¿qué pasa, ingeniero, si yo un momento posiblemente en la posibilidad, no sé, ¿no? Tengan que trabajar para Luz del Sur, ¿no? Y yo sé esta realidad, que no está bien, no es ilegal, ¿no? ¿Qué hago, ingeniero? O sea, ¿qué podría hacer, no? De repente ahorita todavía puedo decir que está mal, ¿no? Pero cuando esté trabajando cambio de opinión porque estoy cuidando mi trabajo, posiblemente, ¿no? Sí, lamentablemente es así, la verdad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué opina, ingeniero? Ahí pues estás en un problema
digamos, personal, ¿no? Lo que usted dice es correcto, ¿no? Y siempre lo hemos combatido. Lo que pasa es que eso es lobby. Ha habido un lobby maldito ahí. Quien ha dado ese pase in the copy debe de haberse forrado bien. Porque años por años, y eso fue una ley de Fujimori, copiado. Nosotros nos hemos copiado nuestra ley, nuestra constitución de Chile, ¿no? De Chile. O sea, todo lo que tenemos acá, Chile lo hizo primero. Siempre nos hemos copiado en todo, hasta lo que, por ejemplo, las AFPs. AFPs lo inventaron los chilenos, nosotros también nos copiamos. Siempre nos hemos copiado porque ellos siempre han estado en avance. Y son una sociedad más avanzada, ¿no? Tal es así, yo te puedo decir, uno pues cuando uno está en Perú, le creen el antichilenismo, ¿no? En los colegios, a veces los profesores, ¿no? Pero tú vas a Chile, los jóvenes no saben de esa vaina, no saben ni si hubo guerra o no guerra. Se han olvidado, o sea, la sociedad ha avanzado de tal forma que el chileno no se acuerda de esa guerra, salvo los políticos, ¿no? Entonces, porque a mí me ha sucedido. Yo he hablado con ellos, porque como les comenté la vez pasada, yo he ido a Chile, y cuando uno habla de la guerra, ¿cuál guerra? Creo que sí, ¿no? Pero se han encargado de, como en Europa, de herirla, de sanar las heridas. Porque en Europa, pues ustedes saben que una vez los franceses estaban en toda Europa, después los alemanes en toda Europa, después de otro rato los holandeses, los gringos, en todas partes. Y han habido pues cambios de nacionalidades, pero en estos tiempos ya todo el mundo se ha olvidado de esa vaina, ¿no? Hay que seguir con lo humano. Nosotros somos un poco resentidos, como yo siempre les digo, ¿no? No va a pasar un megavatio a Chile a través de Tacna, porque los tacneños se lo tiran la torre, de seguro. Entonces, bueno, pues, pero tampoco eso es grave, ¿no? Total, no lo veo como que, digamos, pero que sí, digamos, los que están más jodidos, como ustedes saben, es Bolivia, porque nosotros también, porque ustedes saben que Arica iba a regresar a Perú después de 100 años, creo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la historia? Bueno, a lo que me comentaron en educación cívica. Pero hubo un arreglo ya, para no estar esperando 100 años, Tacna para ti, Arica para mí, porque en un principio creo que estaban los dos, Tacna y Arica, digamos, bajo Chile, ¿no? Pero los chilenos con los peruanos transaron de que ya, para no hablar más de este tema, tú te quedas para acá y tú te vienes para acá. Pero nosotros hemos perdido Arica nada más. Pero si ustedes hacen una historia, Bolivia perdió como extensiones de terrenos grandes, como de aquí a Trujillo, más o menos. Esta es la extensión de terreno que perdió Bolivia, ¿no? Nosotros no hubiéramos perdido nada si es que no se hubiera ese acuerdo adelantado que hubo con Arica para ti, Chile para Tacna para nosotros, ¿no? Pero así somos pues a veces los peruanos, ¿no? Y nadie dice nada, se hizo un arreglo, supongo, porque ellos vieron negocio allí, ¿no? Porque el pueblo de Arica, pues hay un puerto, ¿no? Que está bien, en estos momentos trabajan bien. Entonces, esta es mi apreciación en relación a este tema, ¿no? Entonces, los lobbies siempre han existido. Por ejemplo, lo que ustedes mencionan, eso es cierto, porque, y lo hicieron, creo que inclusive salió la resolución de Indecopio un día de Semana Santa, creo, ¿no? Y la prensa, nadie dijo ni miércoles. No dijo nadie ni miércoles. Entonces, ¿qué es lo que aducieron los de Edelnor de GEL? Porque los dos son en él ahora, ¿no es cierto? No, que son empresas distintas. El otro es SAC, el otro también SAC sin puntito, ya hasta la miércoles. Entonces, somos empresas distintas, ¿no? Entonces, nosotros, hay dos Eneles, por decir algo. En el SAC, en el con punto y en el SAC sin punto. Entonces somos dos empresas distintas, pero a la vista de todos están en el mismo edificio, no tienen la misma gente, una sola plantilla de jefatural. De hecho, pues se ha violado la ley, y esa es una de las razones por las cuales digo siempre,
Lo primero que debería hacer Castillo es nacionalizar Edegel y todas las generadoras, toditita. En Canadá todo es nacional, porque las generadoras no pierden plata. Y con esa plata que se va a generar, porque ahí tendría que ser un ley, ni una persona más entra para que no meter gente ahí nueva, con esa plata das chamba, pues, no sé a cuánto, puedes dar hasta 1 millón de personas, haciendo carreteras, haciendo sembríos, haciendo de todo. Por eso les menciono, plata hay, lo que pasa es que no queda en nosotros, sino se va afuera sin ningún motivo. Imagínense ustedes con esa plata que haríamos pues una carretera de Tumbes a Tacna de 3 vías de ida, 3 vías de vuelta, ¿no? Entonces, si haríamos de penetración a todos los pueblitos para que saquen sus productos y no estén viniéndose a Lima a estar viviendo pues en miseria, ¿no? Entonces, y eso lo sacaron. Y lo peor todavía es que Chacra lo vendieron a los chinos, ahora y los chinos lo han comprado en Luz del Sur y Chacra, ¿no? Entonces, pero eso hubo una consulta, y este año creo que salió eso de que está bien, ¿no? De Indecopi, creo que este año, el año pasado fue, pero fue en Semana Santa, creo que este año creo que fue, no, el año pasado salió en Semana Santa, cuando estábamos en plena pandemia, dándole el pase a que los chinos compren también Chango, que está en problemas ahorita que les acabo de comentar. Y que esos chinos son los mismos dueños de Tres Gargantas. Claro. Bueno, que sean allá, pues bueno, es su problema, ¿no? Pero, o sea, es la misma compañía. Claro. Pero, ingeniero, y el dueño de esa empresa al final es el gobierno chino. Pero o sea, yo digo una cosa, nosotros también, ¿por qué no ponemos Estado? El Estado se pone a echar... Inversionista. El Estado y se acabó, ¿no? No, que estamos contra la ley, que así no está la Constitución. Oye, no, así no forramos, pues. Profe, pero ya ha habido ya veces que... ¿Cómo? Ya ha habido ocasiones que el gobierno ha sido empresario y nunca... no resulta... no es así. Escucha, es que no hay el peruano. Ingeniero, tengo un caso el poderoso. Peruano en el Perú no existe la meritocracia, ese es el problema. El peruano siempre va a llamar a sus amigos, siempre va a llamar a su hermana, a su primo, va a meter a toda su familia. Al amante. Claro, al amante. Claro, profesor, no hay una meritocracia real. O sea, no por eso hay que intentar. Es lamentable, pues lamentable. Sí, pero yo me acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, no hay meritocracia. Usted se va a acordar muy bien. La época de Alan García, recuerda cuando el canal 2 fue al edificio del Poder Judicial que queda en Abancay y había gente sentada sin hacer absolutamente nada y que le estaban pagando y que estaban trabajando y la gente estaba sentada sin hacer nada. Ese Palacio de Justicia estaba llenecito y estaban sin hacer nada y nosotros todos los peruanos le pagábamos de nuestra plata a esa gente. ¿Y quiénes eran? Partidarios del APRA, eran amigos del APRA. O sea, nunca ha habido una meritocracia en el Perú y yo no creo que esta vez que se quieren poner de que el Estado peruano sea como empresario, no le veo ni pies ni cabeza, pero bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos que cambiar, pues nosotros tenemos que cambiar. No es así. Mira, para empezar, Electro Perú es del Estado, ¿sabes? Sí. Ya, ¿cuántas personas trabajan de hace años ahí? Creo que como 80 personas, no han crecido más. Son los mismos, de hace muchísimos años, porque como usted dice, no, porque si lo hubieran dejado abierto, no serían 80, serían 200, pero 80 es de hace años, ya van pasando muchos gobiernos y no han tocado Electro Perú, son la misma gente, porque no se necesita más, y como ves que es eficiente, no. Entonces, ahora, lo que dice es cierto, pero yo he trabajado en Electrolima, éramos eficientazos. Entonces, cuando entró, eso tú lo has dicho bien, entró el APRA, comenzó a meter cualquier cantidad de gente. Nosotros éramos 1000,
generación y distribución y transmisión, porque nosotros manejábamos los tres. Éramos del Estado y manejábamos los tres y lo hacíamos bien. ¿Quieres tu medidor? Mañana ahí está tu medidor. ¿Quieres aumento de carga? Aquí está tu aumento de carga, los 2 o 3 días, porque si no le mandamos una patada al técnico o al ingeniero que está allí. Entró el APRA, comenzó a meter tal cantidad de gente, digamos que en un año fuimos 5.000 de Mila, y después llegaron a 7.000 personas trabajando en Electrolima. ¿Te das cuenta, no? De mil que éramos en el gobierno de Alan García. Entonces, pero felizmente no se metieron en la parte técnica. Todos eran papelucheros. Entonces, para sacarte un medidor tenía que aprobar el sector A, el sector B, la oficina C. Entonces, pedías tu medidor, se demoraban 3 meses o más, para que te den el visto bueno. Y para que salga el técnico tenían que, digamos, hacer programaciones, ver si había o no había, porque los pedidos comenzaron a ser, pues, escasos y ya no necesitábamos inclusive técnicos y lo habían sacado, ¿no? Entonces, te digo que nosotros éramos eficientes. Entonces, cuando alguien me dice, no es eficiente el Estado, es falso. Es cuestión de ponerse digamos, poner las reglas claras y funciona, ¿no? Te estoy mostrando el caso de Electroperú, que ahorita somos más o menos 80 o 90. Como te digo, he hablado con ellos varias veces, no hay superposición de gente, hay la misma cantidad de gente y me parece, como te comenté, hay 2, por lo menos de lo que yo, cuando iba, conversaba con uno de ellos siempre, y a veces había encontrado practicantes de la UNI. Hola, profe, ¿qué tal por acá? No hay más. Entonces, no es que no sea eficiente, sino los políticos los que lo pervierten. Entonces entró Fujimori, jodió todo, ¿no? Primero estatizó y bueno, después lo vendió. Cuando lo vendieron, tú sabes que cuando ya eres malo, comienzas pues a la coima. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, la gente comenzó, y no había aumento de sueldo, nada. Entonces nosotros sí teníamos aumento de sueldo. ¿Y qué pasó? Que los técnicos comenzaron a prostituirse, es decir, por ejemplo, le decía, quiero luz. Ya no te preocupes, él hacía su conexión directa, ¿no? En muchos lugares. Hubieron cualquier cantidad de conexiones clandestinas. Comenzaron ya el Electrolima no recaudaba lo que compraba o lo que vendía, ¿no? Yo vendo tanto, pero en facturas tengo tanto. No había ni pies ni cabeza, porque tú sabes que los megavatios se cuentan en generación, menos la pérdida, y todo lo demás debe ser venta. Llegaron más o menos como a las pérdidas como el 40%, 40% de pérdidas que eran conexiones clandestinas. Entonces, entra el privado, va a los ingenieros que estaban en la plana mayor, no lo votan a nadie, porque hay muchos que todavía recién se están jubilando de mi época. Inclusive yo me iba a quedar para siempre en el EDGEL, porque en el EDGEL tampoco había mucha gente, pero lo que había ya, la prostitución estaba en la parte de redes. Entonces los privados llamaban a un técnico, ¿sabes qué? Usted me encuentra, hoy su tarea es encontrarme 5 clandestinos. Ya, bueno, él iba, porque como sabía a quiénes lo había conectado clandestinamente, he encontrado tales clandestinos que por acá, que hacía su informe, al día siguiente así, y cuando ya no traía clandestinos lo botaban, no pasaba nada. Entonces, y así comenzaron ya a tener pérdidas, digamos, del 3, 4%, 5%, que siempre hay, ¿no? Siempre uno se conecta clandestinamente de alguna forma, ¿no? Pero no era pues 40, 50% que perdíamos. Entonces, todo se malea pues cuando hay cantidad de personas en demasía, ¿no? Porque en el edificio que está en Chacarodíos, que ahorita está el Ministerio de Transportes, creo que ahí, en ese edificio yo tenía mi oficina en Tarro de Leche, en el Redondito. Pero el edificio grande, en los pasadizos, todos los pasadizos tenían carpetas, ¿no? Porque no podías comprar sillones, pues, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro sillón, nuestra mesa con tu gaveta, etcétera, ¿no? Ellos tenían que estar sentados y en el patio hacía cualquier cantidad de gente. Entonces, este sector trabajaba por los recuperos,
el otro sacó haciendo cualquier cosa. Lo que tú dices es cierto, pero depende mucho cómo organizas ese tema, ¿no? Depende mucho cómo lo tratas. Entonces, Ingeniero, como te digo... un pequeño comentario, ingeniero. Sí, adelante. Ingeniero, yo, imaginemos ya, olvidándonos de la parte de que si Italia, en el caso de Italia, ya sea izquierda, derecha, socialista, ¿no? O no, o capitalista, ellos, por ejemplo, son dueños de la mayor cantidad de acciones de Enel. Pero no como, o sea, no una empresa italiana, sino el Ministerio de Economía de Italia es el mayor accionista de Enel. O sea, me refiero al grupo grande, ¿no? Que tiene, porque hay Enel Colombia, hay Enel Chile, ¿no? O sea, de todo ese grupo, es el mayor accionista, es el mismo Estado, ¿no? Por así decirlo, el Ministerio de Economía de Enel. Yo estuve investigando hace unos meses justo porque no entendía, entonces quería quitarme esa duda. Y al fin y al cabo, le llevan, los ingresos le llegan, ¿no? Los peruanos, los colombianos, al final. Bueno, eso es peor todavía, ¿no? Porque si el Estado es dueño y se está llevando la plata para darle felicidad a los italianos, y nosotros pues estamos manteniendo indirectamente a los italianos, ¿no? Claro, claro. O sea, le decía que Perú puede ser inversionista, ¿no? Si el Estado es lo que hace China, ¿no? China es, las empresas, el dueño es el Estado, entonces la ganancia va al Estado y lo que le corresponde al que trabajó allí, su sueldo. Entonces el Estado tiene poder de dinero y que realmente pues comienza a desarrollar el país. Y acá, ¿por qué no podemos hacer eso? A ver, sin ninguna duda, ya tú eres, yo también quiero ser, ¿no? Pero ya hay de ejemplo, ya. Yo me meto como Estado con acciones del 80%. Tú te quedas con el 20%, pero te quedas operando y se acabó la vaina. Como lo hacen en Canadá. La plata de las empresas eléctricas va a servicios sociales. Pero acá la plata se va, como acabas de señalar, bueno, no lo sé, pero si es así, peor todavía, pues, porque si el Estado italiano es dueño de Enel, significa que nosotros le damos la buena vida a los vagos italianos, porque tú sabes que dentro de los europeos los más vagos son los italianos. Después vienen los españoles. Es así. Justo el año pasado, como estábamos en pandemia, estaba libre y estaba investigando el tema del tema de Luz del Sur y el tema de Enel. ¿Por qué era ese, no? Y de dónde venían sus capitales. Claro. Y la cosa es que tejiendo encuentras que el nombre de Enel tiene otro nombre, ¿no? Y ese nombre, el mayor accionista, es el gobierno de Italia. El Ministerio de Economía de Italia, específicamente. Ah, bueno. Estamos peor todavía, pues, ¿no? Porque si es el mayor accionista, se lleva de la ganancia. Vamos a suponer que han ganado $5,000 millones, ya. El 50% va para, digamos, darle bienestar a los italianos, no jodan, pero no. Hay que ser bien sonso para mantener eso, ¿no? Bueno, sigamos. Ahí ya estos valores, ya les he dicho que tenían que memorizar. Luego, este tema lo hablamos muchísimas veces, la diferencia de tensiones entre el envío y recepción tiene que ser la menor posible. ¿Por qué la menor posible? Porque tener una impedancia entre BE y BR grande dificulta el manejo de tensiones. En la medida que lo tengas cerca, lo puedes trabajar mejor. Entonces, hay una forma de reducir esa impedancia a través, ¿no?, de instalarles los bancos de capacitores en serie. Ahora, normalmente no se pone pues un banco de capacitores, digamos, en el desierto, ¿no? Se pone normalmente en una subestación donde salen otras líneas para otros lugares, o también hay una digamos, distribución a través de los transformadores. Pero es en una subestación, ¿no? En el caso de la línea Mantaro-Colcabamba, hay un banco de capacitores a la mitad de la línea. Son 600 kilómetros. En los 300 kilómetros, en una pampa donde hay mucho frío, está colocado estos bancos. En el caso de la línea Mantaro-Poroma, digamos, Poroma y Montalvo,
están colocados en Poroma, en Nazca. Poroma es Nazca, donde están instalados la energía eólica de Enel. Bueno, entonces, y la otra posibilidad de contribuir con el traslado. Son dos cosas muy distintas, jóvenes, y ya con esto cerramos este caso. Ojalá que lo tengan muy, muy preciso en sus conceptos, y si alguien no lo entiende, me avisa. Con la capacitancia instalada en serie, disminuimos la impedancia. Al disminuir la impedancia, entonces la caída de tensión entre la barra de envío y de recepción va a ser menor, ¿no? Y la otra opción es instalar un banco de capacitores en la barra. Ahora, cuando instalas banco de capacitores en la barra, significa que estás supliendo, ¿no?, los requerimientos de la carga en el mismo punto. Es decir, sale el reactivo necesario para la carga y no tengo que traerlo desde P, no tiene que traerlo desde la E. Entonces, es una forma de manejar las tensiones y además evitar el flujo o la corriente total por la línea. Entonces, no hay más métodos para manejar los reactivos, y son estas dos formas que se manejan con conceptos distintos. A mí me gusta más, por si acaso, el manejo de reactivos en la barra, porque normalmente lo pones en automático, el banco, el compensador, sí, perdón, el SBC, y te mantiene la tensión suministrando los reactivos o consumiendo los reactivos que a veces hay en demasía dentro de la red, ¿no? Entonces la capacitancia, bueno, esas son sus definiciones. La capacitancia simplemente aparece porque hay una diferencia de potencial entre líneas y entre tierra, ¿no? Con la tierra. Entonces aparece un banco de unos capacitores que corresponde básicamente a la diferencia de potencial entre dos placas, como ustedes probablemente, no sé si lo han hecho en el curso de física. Hay una diferencia potencial y al medio es el lugar equidistante. Yo me acuerdo mucho de ese laboratorio, no sé, que lo hice hace años atrás, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se calcula? Como les mencioné en la clase antepasada, hace dos semanas, creo, la semana pasada, perdón, les había señalado de que tanto los cálculos de capacitancia de la inductancia lo han visto ustedes en secundaria. Le digo esto porque lo he visto yo en secundaria y ustedes lo han visto, como me han comentado muchos jóvenes, en la academia y en los primeros ciclos de curso de física. Entonces, no hay mucho que hablar adicionalmente porque es una aplicación directa a la línea de transmisión. Lo que sí tengo que decirles que la fórmula que más, digamos, facilita este cálculo es la ecuación del potencial que se calcula a través de la fórmula que tenemos generalizando. Con esta fórmula encontramos el potencial en cualquier punto de cualquier sistema y después podemos encontrar otro potencial en cualquier punto de cualquier otro sistema debido a la carga de los conductores presentes y encontramos finalmente la capacitancia entre dos puntos. Haciendo la diferencia, dividiendo entre la carga, se encuentra muy fácilmente, ¿no? Ahora, esta fórmula, por si acaso, es la deducción que está en el libro de Elger. Entonces, cada libro tiene su forma también de determinarlo, pero para mí, por lo menos, y creo que para ustedes también es la mejor forma de encontrar la capacitancia utilizando esta fórmula. Ahora, la forma de hacerlo, como ustedes saben, pues es integrando, ¿no? En este caso, como ven aquí, el potencial se calcula, ¿no? Considerando a la línea de menos infinito a más infinito, o menos L a más L.
pero también pueden hacerlo por ángulos, ¿no? De 0 a 90, por ejemplo, ¿no? Que también funciona. Entonces, pero finalmente, después de hacer las deducciones correspondientes, nos quedamos con esta fórmula generalizada. Aquí tenemos una aplicación directa, ¿no? Si queremos hallar la capacitancia, ¿no? De un conductor que tiene 2 líneas, calculamos potencial en 1, potencial en 2, lo restamos y encontramos la capacitancia entre los 2 conductores, como se muestra en esta parte, ¿no? Ok, es una aplicación fácil, directa, que no amerita mayor comentario, ¿no? Y si tenemos 3, igual tenemos fase A, fase B, fase C o fase RST, y calculamos las capacitancias, pero como ustedes pueden ver, no es fácil encontrar estos valores porque tiene una disposición asimétrica. Entonces, pues, las tensiones en la vecindad de los potenciales en la vecindad de los conductores está sujeto no solamente a su propia carga, sino a las cargas también que influyen en los otros conductores, ¿no? QB, QC, si uno hace la multiplicación es bastante difícil encontrar la capacitancia entre A y B, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal como vimos en la clase anterior, el tener una disposición equilátera nos permite a nosotros desdoblar, ¿no? Y que cada tensión, digamos, diferencial de tensión en la vecindad de A, por ejemplo, BA, es simplemente está relacionada directamente con su carga, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta deducción. Entonces, BA es igual a QA menos BA, en este caso, la capacitancia a tierra de A a neutro estaría dada por la ecuación QA entre BA 2pi T sub 0, logaritmo neperiano de T sobre R, en este caso parediómetro, ¿no? Entonces, ¿qué significa de que sea, digamos, necesariamente tendría que ser balanceado? Pero como también lo hicimos para la línea, para el cálculo de la inductancia, entonces podemos transponer la línea. En la transposición les he mencionado de que la transposición significa que una línea sale en una ubicación y termina en las 3 posiciones a lo largo de su recorrido. Haciendo este detalle, también vamos a encontrar que encontramos que cada tensión está relacionada con su carga, pero en este caso, no, la distancia no es la distancia de la separación, como en el caso de una línea equilátera, sino a una distancia equivalente que se determina por la raíz de 3 y la raíz cúbica de las tensiones, de las distancias, de todas las distancias. Y entonces tenemos la siguiente ecuación, ¿no? Ya desdoblada para CA, CB, CC, ¿no? Bueno, aquí les presento para líneas un poco, las líneas que se usan más, digamos, tenemos una con disposición horizontal, un conductor con disposición horizontal y otra con 2 subconductores por cada fase. Y están, pues, ambas líneas están transpuestas, por eso es que podemos lograr a determinar las capacitancias a tierra. Y el otro tema bastante importante es lo relacionado a tierra. Como ustedes comprenderán, si, digamos, hay conductores con carga positiva, la tierra se carga con carga negativa. Si tenemos carga negativa, ¿no?, en un conductor, se cargará en positivo. Aquí habrá un punto, una línea equidistante. Entonces, ese efecto se puede, digamos, incluir en el cálculo de los parámetros de capacitancia con los conductores imágenes. Entonces, como ustedes
pueden notar cuando yo tengo una carga aquí positiva, ¿no? En la línea, en la tierra, perdón, se carga negativamente. Pues las cargas, ¿no?, tienen un cierto direccionamiento, ¿no? Las líneas de campo. Entonces, si reemplazo por un menos Q a la tierra, tendré, ¿no?, mis curvas adecuadamente representadas, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza este método. Se obvia la tierra y se utiliza las imágenes de las cargas que estamos tratando, en este caso de la monofásica. Entonces, si tenemos una línea con dos fases, ¿no?, como pueden ver aquí, y con efecto de tierra, puedo reemplazar la tierra por sus imágenes. Entonces no tendría solamente 2 conductores, sino 4 conductores. Entonces aplico mis conocimientos no es que conocimientos, sino aplico la fórmula que les he señalado al comienzo y determino la vecindad de A y la tensión en la vecindad de B. Realizo la diferencia, pero no con estos conductores, sino con los 4. Entonces, si realizo ese trabajo como está aquí bien detallado, ¿no?, entonces determino que la capacitancia entre 1 y 2 de una línea bifilar viene a ser pi e sub 0 logaritmo de empleado 2h r' de prima, ¿no? R de prima. De prima ya sabemos que corresponde a 0.7788 por D. Ok, entonces, como ven, nada es difícil, sino simplemente hacer un poco de ejercicio. Ahora, en la práctica, cuando ustedes salgan a trabajar al campo, van a tener que aplicar estas ecuaciones para determinar la capacitancia de la línea de transmisión. Luego, como les comenté siempre, se hace pruebas reales en la práctica, pues para determinar una impedancia necesitas una fuente de tensión y lo cortocircuitas al otro lado y se acabó el tema. Y como les comenté también la vez pasada, cuando la línea es grande, tu grupito no va a funcionar. Si llevas un grupito de 220 voltios, cuando cortocircuitas no te va a pasar ninguna corriente porque la impedancia va a ser tan grande que no va a pasar. Por eso es que hay que proveer, ¿no? Tienen que proveerse de equipos adecuados, hacer los estudios pertinentes antes de lanzarse a hacer las pruebas de campo. ¿Qué fue? Entonces, bien, ya tenemos 2 fases. Aquí tenemos para una disposición, digamos, no equilátera, y la capacitancia con efecto de tierra y transpuesta. Solamente así podríamos conseguir que sean, pues, de un valor, ¿no? Aquí tenemos otra, tenemos los conductores reales en forma paralela a la tierra, y este es un hecho que ustedes también deben entender, ¿no? Que este es una simplificación, ¿vas a enviar?, ¿no?, al cálculo de parámetros de línea de transmisión. Las líneas nunca van paralelo de punta a punta, pues es imposible, ¿no? Ustedes pueden imaginarse que tienen la torre, tienen su catenario, pero aunque no me crean, los valores que uno calcula como referente a lo que uno mide, andan por allí siempre. Si hay una discrepancia muy grande, algo falla. O los cálculos manuales que hemos hecho nosotros, que los van a hacer ustedes también, o en la mente de medición ha sido, pues, no lo han hecho bien. Entonces, ese es un indicativo que no debe haber, pues, un error tremendo, ¿no? Porque si ustedes, conociendo la disposición de los conductores, hacen y aplican lo que hemos estado viendo ahora, no va a ser muy diferente a lo que ustedes lo realicen en forma práctica. Eso quiero que tengan muy claro, ¿no? No vayan a pensar que uno sale 0.9 y el otro sale 0.1. Eso no es. Saldrá por 0.85. No te dice nada de la segunda carga. Si está así, ya pues utilizamos los valores que han sido medidos, porque eso es lo que vale. Finalmente, lo que nos permite el cálculo manual es que comprobar de que
por mediciones se encuentran unos tómalo valores. con impedancia, ¿Y weón. qué es lo No, que tomas utilizas en resistencia. tus estudios? Lo que has Sí. hecho es Una carga es una calculado impedancia, pero no es en tu necesariamente resistencia. medición. No se utilizan los cálculos, como en este caso, teóricos, ¿no? Ahora, puedes hacerlo cuando todavía estás en prediseño. Pues, tú no sabes pues la línea, pero sabes la tensión, la corriente, entonces tú te vas a los manuales y determinas la resistencia del conductor, además sabes la separación, el diámetro y calculas la reactancia de esa línea, ¿no? Entonces, salvo en ese caso, pues, como no sabes qué valor es el definitivo, ustedes pueden sin ninguna duda, sin ningún problema, es el utilizar ¿no? este El que de valor. frente Pero va. cuando hicieron la medición, utilicen la medición, por si acaso. No estén utilizando lo teórico que ustedes han determinado. ¿Cómo se llama ese RMS? ¿Cómo se llama? Okay, ¿alguien iba a hablar? Profesor, una consulta. Esa capacitancia, en la cuestión anterior, 40. ¿En qué punto se mide? No se mide. Para hacer las pruebas. En la punta, pues, cortocircuitas en el otro lado y alimentas la tensión y allá es la corriente que va y discriminas cuál es la corriente capacitiva y listo. Es básicamente como no si tuvieras la otra carga, un circuito, ¿cómo voy a...? Digamos en pi. Pones tensión, a ver cuál es la corriente Supongo que sale. Que será la misma, pero no, la misma carga. Cuál es la corriente, digamos, perpendicular y se determina las capacitancias. Pero ¿cómo vas a decir si no te dice nada, weón? Puede ser un montón de cosas. Es como que no hubiera carga, pero... Es que dice... Mucho ojo que también... mucho ojo que también tienen que determinar las corrientes, las de secuencia cero, ¿no? Cuando yo pienso que es la misma carga. Le meto la misma terminan de construir la línea, tienen que determinar teóricamente y prácticamente las corrientes de secuencia, las impedancias de secuencia cero. ¿Cómo se hace? Fácil. Cortocircuitas al otro lado las tres fases y alimentas, cortocircuitas las tres fases en donde vas a alimentar y pasa pues la corriente, ¿no? Y tan simple como eso, ¿no? Profe, discúlpeme, se me fue el internet, no sé qué pasó, profesor. Bueno. Profesor, le estaba preguntando, porfa, esa capacitancia, C nada más cayó en la diapositiva anterior. ¿Respecto a qué punto se calcula, profesor? ¿O es entre las conductores y conductores? Pregúntale a Ventosilla, pues. A tierra, yo supongo. El G es muy difícil de calcular. El G lo haces normalmente después. No, es que me refería a la capacitancia. Aprovechalo, weón. Exacto. En principio, teóricamente lo calculas así. Y en la práctica, tienes que tener, digamos, armar un circuito de tal forma que puedas también determinar cuánto es la C, ¿no? Tienes que tener equipos adecuados para esa medición. Lo que se hace, como les comenté hace un momento, se lleva grupos electrógenos. Entonces mides la corriente, mides básicamente a la salida y la tensión, entonces calculas una impedancia total equivalente. Pero te tienes que dar cuenta de que allí, como sabemos, hay dos corrientes. Una que va en forma, pues, transversal, que corresponde a la capacitancia, y longitudinal, que va hacia la línea, ¿no? En términos generales. Entonces, luego de hacer esa medición, se evalúa, pues, ¿no? No me acuerdo si en este curso lo tengo, cómo se hace esa medición. Ojalá que lo tenga. Profe, ¿y esa capacitancia es entre las líneas o de las líneas unifilar a tierra? Normalmente es
hay los tres, ¿no? Porque como ves, la diferencia de tensiones existe a tierra, existe entre líneas también. Porque entre ambos hay una diferencia potencial. A tierra es raíz de 3. Claro. De las dos caras combinadas. Bueno, este debe ser entre líneas, creo que es esta. Entre líneas. Aquí está más claro, ¿no? Hemos sacado entre 1 y 2, ¿no es cierto? Considerando el efecto de tierra, ¿no? Entre 1 y 2. Pero a tierra también puedes sacarlo, sin lugar a dudas. B1 nada más será, ¿no? Porque no te da nada del segunda carga, weón. Entonces, uno es, aquí es el C, aquí tenemos, por ejemplo, ahí lo tienes, mira. No se puede. Cuando tienes una disposición equilátera, tienes entre y a tierra al neutro. ¿Se dan cuenta, no? Y aquí tenemos el que es el CA a tierra, BA. En cambio, si estos valores son distintos. Este valor es distinto. CA es simplemente esta capacitante. AC no hay tienes que calcular. Son iguales. Entonces son iguales en I2. Está bien. Okay. Bueno, hay otro conductor que normalmente es bastante difícil de calcular teóricamente, que es la G. Este tema creo que lo conversamos ya hace rato, ¿no? No sé si se acordarán, porque a veces ustedes no se acuerdan, no sé, yo me acuerdo más que ustedes. Que hablé sobre este tema. Bueno, la idea es la siguiente. Cuando uno envía energía de una subestación a otra, en el lugar de envío puedes medir los megavatios y megabars. En el lugar de recepción también puedes medir. Entonces te sale en tu pantallita y dice, está llegando tanto, estoy enviando tanto. Entonces haces la diferencia de megavatios, haces la diferencia de megabars y tienes pues lo que ocurre dentro de la línea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente uno sabe también cuál es la resistencia de la línea, la reactancia, entonces hace su I cuadrado X, I cuadrado R, lo resta y hay una diferencia, ¿no?, que todavía persiste. Entonces, lo lógico sería que envío-recepción, ¿no? Hay una cantidad de megavatios, esa diferencia serían las pérdidas de la línea, serie, ¿no? Pero no es así. Normalmente, digamos, uno envía más de lo que cree que uno cree. ¿Por qué? Porque a lo largo de la línea no existen corrientes que van circulando a través de los aisladores. Eso como no entiendo. Esa corriente es resistiva, ¿no? Y no se puede medir, pues simplemente, ¿no? Porque no se puede medir, porque ¿cuál es la corriente que yo puedo, cómo puedo medir las corrientes que pasan a través sobre los aisladores? Entonces, eso normalmente se hace después de haber terminado la construcción. Tienes envío, megavatios, recepción, megavatios, la pérdida de megavatios, la diferencia es mayor. Entonces, todos atribuimos a que hay una conductancia que está fluyendo el flujo hacia tierra. Y se representa por G, ¿no? Antes no puedes medirlo, pero después sí. Ahora, tampoco hay fórmulas que te permiten calcular como la reactancia y la capacitancia. En este caso, son, digamos, esfuerzos que hacen algunos profesionales de encontrarle una fórmula
para, pues, si quieres considerarlo en tu estudio de flujo de carga, incluirlo, ¿no? Entonces, como en este caso, G es delta de P sobre D cuadrado, ¿no? Entonces, pero también es difícil de encontrar, si bien es cierto que conceptualmente está allí, pero no tengo valores conocidos, por lo que se emplean otras fórmulas. Aquí creo que tengo algunas. Aquí, por ejemplo, ¿no? No, ese es del efecto Corona. No, también, bueno, no tengo pero hay personas que muestran, ¿no?, unas fórmulas medio raras que, bueno, pues es su experiencia, ¿no? No es que sea, digamos, de uso generalizado, como lo es para el cálculo de la capacitancia e inductancia. ¿Ok? Ah, ya. Ah, sí, ¿no? Sí, está bien. Pues, entonces, hay unas pérdidas a través de los aisladores y otras por efecto Corona, que lo vamos a ver, ¿no? Bueno, depende de la conductancia, depende del dieléctrico, los parámetros geométricos, del rango de frecuencia de la red. Efecto Corona. Este es un tema que lo aprendí desde muy joven. Ocurre que, como les mencioné, yo fui a trabajar muy temprano a Electrolima. Estaba en el 8º ciclo, me habían contratado. Ni siquiera practicando, contratado. 20, tenía que cumplir 20 horas de chamba. Y a veces era, pues, iba sábados, etcétera, ¿no? Y cuando iba allí, o me dejaban el encargo de visitar las instalaciones que se estaban nuevas, que se construían siempre, ¿no? Entonces, una subestación, por ejemplo. Entonces, el gerente, que se apellidaba Ventosilla también, el gerente técnico, no era mi pariente, sino que él era Ventosilla con C, yo soy con S, pero nadie sabe eso. Todo el mundo decía que yo decía mi tío, y no era mi tío, nada. Entonces, el factor de potencia es la misma, no cambia, sí son iguales. Entonces se suponía que era pariente del gerente, entonces todos me abrían la puerta. Pero nadie sabía de que era, pues, como le digo, él era con C, el ingeniero, Abraham Ventosilla, yo era Moisés Ventosilla, ambos bíblicos, con mayor razón. Entonces el ingeniero me dijo una vez, mira, vas a ir a tal obra y ve, digamos, toda la paramenta que está en el piso y pásale la mano. Si ves alguna protuberancia, alguna esquina, algo que, digamos, te moleste a la mano, lleva tu digamos, una especie de puntero, con martillo con punta, y le das un chancajón. Sí, ¡pam! Listo. ¿Y por qué? Y haces tu informe. Y yo, pues, obediente, ¿no? Y bueno, me pregunta, pues, cuando me encontró otro día, ¿qué tal tu informe? Me dice que ha sido ahí. Sí, acá tengo el informe. Ah, muy bien, muy bien. Y le digo, ¿por qué tengo que chancar? Le digo, pregunto. Ah, me dice, lo que pasa es que hay fabricantes que nos entregan los equipos con rebabas, con puntas, con, digamos, deformaciones. Y eso no lo podemos permitir. No, entonces uno le paga para que nos encuentre un buen producto, porque si no, después me hace bulla la subestación. Entonces, todo estudiante así como usted, después de en potencia, cuando estaba en potencia 2, terminando, estaba practicando, no sabía ni por qué le hacía ruido, pero no, es que le haga ruido la subestación, y yo tengo que chancar para que no haga ruido, pues no tiene sentido, ¿no? Y después, al leer algo más, era porque en esos puntos donde les estoy hablando, en unas deformaciones, en las puntas, se concentra el campo eléctrico. Al concentrarse el campo eléctrico, muchas veces ioniza el aire y hace ruido. Y, digamos, pues, rompe la estructura del aire y comienza a silbar y a tener luz, una luminiscencia, color azul, y eso es pérdida activa. Entonces, una subestación bien hecha tiene poco ruido, una subestación mal hecha tiene un montón de ruido.
Entonces, ese era el motivo. ¿Y qué cosa había pasado? Era el efecto Corona, como les estoy comentando acá. ¿No? Los electrones, ¿no? Eso es lo que les acabo de decir, saltan al aire cuando, digamos, adquieren mayor energía, ¿no? Ahí, como también les digo, creo que ya les he dicho casi todo, hay una luminiscencia de color azul, azulado. Ahí está también escrito, ¿no? Aparecen en las irregularidades de la superficie, ¿no? Por eso que unos equipos adecuados nos permite tener subestaciones, pues, digamos, de calidad, ¿no? Cosa que eso se ha perdido. O sea, de hecho, en una ocasión me visitaron unos ingenieros europeos de una empresa especializada en alta tensión. Entonces fuimos a la subestación de aquí de Carvalho, y era una chica, una china, era doctora en alta tensión, no sé qué vaina, tenía un título medio raro, experta en altas tensiones. Y cuando estábamos cerca de la subestación, me dice, pero acá hay mucha pérdida de efecto Corona, mucha bulla, me dice, mucha bulla, eso no se acepta, me dice. Eso no es aceptable. Pero, ¿qué le vas a hacer? Pues si ya está instalado, lo han aceptado muchos, y no hay el cuidado de revisar cada equipo que van a instalar, ¿no? En piso. ¿Cómo vas a ver si tiene irregularidades, que tiene puntas, cuando ya está instalado y con tensión? Tendrías que bajarte todas las llaves para que esté aislada, ¿no? Pero eso se ha perdido. Esa técnica de tirarle su machete ya no se hace, ¿no? Y el ingeniero Abraham me dijo así. Y después entendí que era pues por el efecto Corona, ¿no? Y como ven allí en la figura, hay una presencia uniforme de color azulado que va chispoteando, hace un ruido, chic, 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 y estamos perdiendo energía. Probablemente, esa es una probabilidad, en todo el Perú debe perderse 1 megavatio, ¿sí? Por decir un número. No te dice ni un dato, no sé cuánto se perderá, por eso. No sé cómo tampoco me diría. Pero de que se pueda reducir, sí, con lo que tenemos que tener cuidado de que no haya pues imperfecciones, ¿no? En los equipos que colocan los suministradores. Eso se ha perdido ya. Yo me acuerdo que no he visto a nadie. En una ocasión, inclusive estaba en una subestación de los 500 kV, miré y vi que habían cosas que no debían pasar. El supervisor debía votar eso. ¿Sabe qué? Eso no me sirve, pero ¿qué le vas a decir? Pues se quejan al ministro y el ministro te vota. Aquí todo es lógico. Bueno, entonces han entendido, ¿no? Lo que representa pérdidas activas, el uso o la instalación inadecuada de equipos de mala calidad. ¿Ok? Bueno, ahí habla más, ¿no? Que algo más del efecto Corona, pero en principio es de lo que les he explicado. Ahora, ¿cómo reduces el efecto Corona? Eso es también, digamos, tiene que pensar. Hace un momento les dije, el efecto Corona está presente en lugares, digamos, donde la densidad eléctrica, ¿no? Es decir, campo eléctrico entre área, ¿te acuerdas ustedes en su libro de física? Campo eléctrico entre área es densidad de campo eléctrico. Si tu área es menor, obviamente que tu probabilidad de que el efecto Corona es mayor también, ¿no? Y si es una punta, obviamente en la punta, pues su área es ridícula, ¿no? Entonces allí se prende la mecha, pues, ¿no? Entonces, como ven, es simplemente ponerse en orden a que no pasen estas cosas, porque nosotros pagamos por los equipos. No se hace gratis, no es que nos regalan, simplemente
con nuestro recibo pagamos día a día esos malos hábitos de colocar equipos pues de mala calidad, ¿no? Ya saben más o menos cómo deberían comportarse y uno se queja en estos tiempos, nadie te hace caso porque total se quejan al ministro y el ministro dice estás atentando contra la inversión privada, o sea que dejan nomás tal como está. Esas cosas. ¿Y por qué dice el ministro? Porque bueno, pues él quiere estar con el que quiere estar, ¿no? Ok, entonces la forma de reducir es colocando pues también equipos de mayor diámetro. Por eso que es bueno y es una de las ventajas, ¿no?, que se tiene el instalar conductores de aluminio. Para llevar la misma corriente tú necesitas mayor área. Entonces, si tú tienes un área mayor, ¿no?, o mejor dicho, la circunferencia es mayor, significa que tu área es mayor. Entonces, la densidad de campo eléctrico entre una mayor, pues es menor. Por lo tanto, tu probabilidad de que haya efecto corona tienes que pagar, pues, disminuye. Entonces, esa es la razón por la cual también se usa 4, eso lo tenía hace aluminio tiempo, estaba 4 en lucas. las instalaciones. 4 lucas, weón. Profesor, Te gastas por esa donde yo huevada vivo, de lo que te vas, más o menos 50 a 2 lucas, kilómetros hay 4 unas, lucas, no unas creo. líneas de transmisión. Y suenan, debe ser por el efecto corona, Hoy ¿no? me gané Claro. 43 lucas. Ve en la noche Free, weón. tiene el color azul ese efecto corona. No me he fijado, pero Anda con tu en el cámara, día sí. tómale foto. De Hoy noche, me gané de noche. 43 lucas. Ahí lo Ya, vas a profe, ver. ya. Pero en el día Sin hacer suena, nada. profe. Claro, porque de día no lo ves. Weón. Lo vas a ver de noche, entonces ahora que vas por allí de noche, ¿Conoces a Guti ahí o no? como paseándote así, tomando un cigarrito, tomas una Ya, foto. profe. Ajá, Guti. Profe, ahí está el cementerio sacó, arriba. Por eso que no va la No gente. te vayan a jalar nomás, Como yo he porque puesto los en muertos caminan, ¿eh? apuesta total, Voy a ir con mi cruz, bien y chalequeado. Anda metí un con tu código, guairuro. un bono, un código de bono que 10 Ya, soles. profe, a 10 ver si le soles de tomo bono. foto ya. Gracias. Pero eso es bono, Tómale pues, foto no y lo nos puedes, comentas no lo para puedes que, retirar. para, Tienes digamos, que cuadriplicar que tu sea bono algo para que real recién lo que te pueda digo. hacer plata real. Ya, profe, a ver si... Y yo estaba yo lo llegué a cuadriplicar, pues. Ya, bueno, En un juego entonces nomás, ese hay bono era para fórmulas, un ¿no?, juego para específico. calcular. También son, Y pues, en ese juego yo ni sabía cómo jugaba, para determinar cuánto pero podría ser. Son de ahí cuadripliqué, fórmulas pues. que se van a Más o usar menos después de entendí. haber Cuadripliqué hecho algunos y experimentos llegué hasta 16 en soles. Pero laboratorio, dinero ¿no? real, pero 16 soles de Tómenlo dinero con real. cuidado, Pero lo porque mínimo si que lo se puede usan retirar en es buena 20 hora, soles. para Pues. Entonces decir, dije, ¿cómo lo vale, de recargo? Y de ahí acuerdo lo a esta retiro, forma. estaba pensando. Hay Pero muchos no, dije, más por la en pura algunas van a hacer mi literaturas, dinero, pues. No, pero no quiero perder por esa casa. cualquiera vale. Y de ahí sigo jugando. Bueno, Y esto me ya lo quedé en un sol hablamos, 50, bueno, ¿no? había Las perdido peleas en los todo. aisladores, la G. Un sol 50 no me quedaba. Y de ahí sigo jugando y Aquí, por ejemplo, ¿cómo no, prevenir? es tipo un cuadrado así de 10 por 10, ¿no? donde salen multiplicadores, Evitar sale por 1, por curvaturas, 2, por porque 3, pues no por sé cuándo 1, lo he por 2, escrito por esto, 4, pero por 8, por allí está 20 y por claro, ¿no? 65. Dice, Y tú aumentando tienes el que tamaño atinar, del por ejemplo, conductor, ya le tú pones salió, por 4 en ese cuadradito aluminio, y tiene que salir por 4. aumentando la distancia entre Dale por 4, conductores. sale, Bueno, multiplica cada por vez que 4 aumentas el nivel lo de que has tensión apostado. vas a aumentar. Y no Pero me ese es llegaba, lo pues, ni mínimo. una. Si quieres poner más amplio, Llegué a ¿no? 16 Hay soles que de ver, dinero real y quería usando llegar a múltiples 20 conductores, para retirarlo. porque cuando usas Pero múltiples no, conductores perdí por todo, bro. cada O fase, sea, un sol 50 no me quedaba. tu radio Y de ahí puse, ya equivalente que chucha, puse es por mayor, 65, ¿no? puse, weón. Entonces tienes menor Tenía un sol probabilidad 50 y de lo gasté, el tener sol efecto corona. 50 puse por Usando anillos 65, por corona, 20 es y por decir, 8. tienes unos Puta, y me malos salió por equipos que tienen 65, me punta, salió, pones weón. encima un Y gané anillo, 43 entonces lucas. ellos son los que tienen el campo Mis eléctrico últimas sol y ya 50, weón. como una especie Me de lo ligó. pantalla Lo no retiré dejan en una, pasar weón. hacia abajo y evitar Porque la en ese bulla, él ¿no? me regaló el Y código, evitar pe. curvaturas agudas en las esquinas, puntas, placas El afiladas. código. Aquí estaba. ¿Qué? O sea, ya tienen lo No, que es les dije. con dinero, pe. No, pero no quiero Bueno, recargarme, se pe. acabó. Además, yo solamente recargo para apuestas de partido. No recargo para jugar esos juegos. Bueno, estaba bonita la clase. Ajá, pero Vamos a plata ver. del juego, pero no dinero real.
¿Y cómo les ha ido en los trabajos? No me han contado cómo le han ido en el examen. Ajá. ¿Se van al susto Yo algunos lo o no? retiré ya. Supongo que no, ¿no? 43. Si se van al susto están jodidos, ¿eh? Más o menos. Esperemos que no. Oye, yo lo también di por espero que no haya perdido, break. porque de Pero 16 mañana van a llegué saber hasta cuánto 50, tienen la pe. nota, por lo menos en el primer problema. Profe, he tenido, ¿cómo se llama? Estaba revisando mis Quería mis jugar de nuevo, archivos pero dije ya no, ya. y hay Ya no quise hay unos apostar, ya, conductores que no lo- eh, Me pierde el miedo, ya no, ya. que estaba, no sé, estaba Fue viendo medio ya, raro, están no entendí al inicio. en una separata que dice subestaciones. Pero no sé si sean de subestaciones y no sé si los puede ver. Puedo compartir pantalla para que lo vea. Ya, Oye, ¿Sí? ¿Puedo? claro.